y vamos a continuar entonces con nuestros estudios de Mateo. Vamos a estudiar algunas, casi durante algunos meses de este año. Entonces quiero pedirle por favor Mateo, capítulo 4, versículos 18 hasta el 22. Si por favor me puede ayudar en su Biblia. Bueno, también lo voy a poner acá en la pantalla. Bueno, si tienen su Biblia, capítulo 4, versículos 18 al 22. ¿Está conmigo? ¿Ya lo tiene? Muy bien, leamos juntos, por favor. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre. ¿Y qué hicieron? Lo siguieron. Muy bien, voy a dividir este pasaje que acabamos de leerlo en dos partes. Y vamos a mirar cómo el Señor, al final vamos a entender lo que el llamado sigue vigente, que nos sigue llamando. Si usted vino por primera vez, bienvenido. Que el Señor le bendiga. En realidad esa es nuestra intención. Pero hermano, permítame, si usted vino por primera vez, no se vaya sin antes permitirnos orar por usted y mostrarle que el llamado también es para usted si vino por primera vez. De hecho, creo yo que Él le ha llamado, que Él le ha traído, en otras palabras. Muy bien, no se vaya por favor sin permitirnos orar por su vida. Bueno, entonces dos partes. La primera parte tiene que ver con esto, con el llamado. ¿Quién hace el llamado? El Señor Jesucristo, es decir, podemos decir el llamado de Dios, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio, solamente lea conmigo el versículo 18 y la primera parte del versículo 19. Entonces, mientras caminaba junto al mar de Galilea, ¿vio a cuántos hermanos? A dos. ¿Cómo se llamaba el uno? Pedro, Simón, Pedro, ¿no es cierto? Y el otro, Andrés. Entonces, el conocido Pedro y Andrés, dos hermanos, ¿qué estaban haciendo? Echando la red al lago. Estaban trabajando, eran pecadores. No, pescadores. Bueno, también pecadores, ¿no es cierto? Pecadores, pescadores. Sí, ¿no es cierto? Sí, me equivoqué también en la primera reunión. Así que bueno, pescadores. También pecadores, ya. Entonces dice, echando la red al lago, pues eran pescadores. ¿Qué les dijo el Señor Jesucristo? Solamente la primera parte dijo, vengan, síganme, les dijo Jesús. Nada más, ¿verdad? Ahora salte conmigo al versículo 21. Más adelante vio a otros dos hermanos. ¿Cuáles eran? Jacobo y Juan. Estos eran hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. También entonces eran pescadores. ¿Qué hizo Jesús? Jesús los llamó. Bueno, dos pares de hermanos, 4 pescadores. Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. ¿Sí? Que los tenga, son los 4 primeros pescadores llamados al equipo de pesca de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, este grupo original de evangelistas, porque el Señor les llamó para que cumplieran la gran comisión, queridos hermanos. Estos fueron los primeros compañeros de Jesús en su ministerio. Él está formando su ministerio. Y entonces, este llamado, bastante especial, ¿no cree? ¿Por qué? ¿Por qué pescadores? No sé si les llamó la atención, a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué el Señor busca 4 pescadores para iniciar su ministerio? ¿Por qué cree usted? O sea, ¿por qué el Señor no usa la lógica nuestra? Si quiero organizar un grupo, voy a escoger a los mejores, ¿verdad? Es decir, en ese entonces había maestros de la ley, había
los fariseos, los saduceos, los fereceos y todos esos feos, pero el Señor no los escogió. No fue a la iglesia, no fue a la sinagoga. El Señor fue a la orilla del mar de Galilea y buscó a 4 pescadores de inicio. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos del Señor son distintos a los nuestros, porque la lógica del Señor es distinta a la nuestra. Él elige lo necio del mundo para confundir a lo sabio. Pablo lo dice de una manera muy interesante. Esto dice, hermanos, consideren su propio llamamiento, y ahí nos involucra a nosotros. ¿Cuántos entienden que han sido llamados por el Señor? A ver, levanta su mano. ¿Cuántos dicen, el Señor me ha llamado? ¿No? ¿Usted siente que no ha sido llamado? Bueno, veamos, vamos a ver esto. Considere su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Seguro que aquí no habrá muchos sabios, ¿no? Habrá pocos tal vez, o ninguno. No, muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes, a los sabios. Y escogió lo débil del mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a quienes. Esa es la lógica de Dios. Así es como lo hace el Señor. Así que esta es una lógica muy especial. ¿Y esto qué? Hermanos, nos da a nosotros y debe darnos a nosotros una gran esperanza. ¿Por qué? Porque el Señor pone su confianza en personas normales y corrientes como nosotros. O bueno, como yo. Personas sencillas para ser usadas en cosas grandes. Para hacer cosas grandes. Personas sencillas para hacer cosas grandes. Y a mí me quedó, grabado una frase que el pastor Gustavo dijo en el encuentro, en el retiro de hombres. No sé si se acuerdan, hombres, los que estuvimos ahí. ¿Se acuerda de esto? Él dijo, Dios tiene la tendencia de escoger a un nadie para hacer algo importante sin preguntar a nadie. ¿Se acuerda de eso? Esa es la lógica del Señor. Así es como lo hace, un nadie. Siempre he creído que puesto que Él llamó a seres humanos imperfectos como aquellos discípulos, entonces puede utilizarnos a usted y a mí. Normales, sencillos. Nadie. Imperfectos. Nos puede usar, podemos ser usados. Usado en el buen término de la palabra, ¿no? El Señor. Resulta alentador entonces saber que no tenemos que ser tantos superdotados para que Él pueda usarnos. No necesitamos. O sea, el Señor dice que el Señor nos ama tal como somos. Pero nos ama tanto ¿para qué? Para no dejarnos así. Él espera que nosotros crezcamos, vivamos cosas grandes con Él. Entonces, cualquier que sea entonces su ocupación profesional, cualquiera que sea, el Señor va a utilizarle. En el lugar donde usted se encuentre, usted debe dejar que el Señor le use en beneficio de este llamado que el Señor lo está haciendo a cada uno de nosotros. Lo ha hecho a cada uno de nosotros, lo vamos a ver. Entonces, cualquier ocupación profesional, Él puede utilizar. Cualquiera que sea su actitud, su talento, todo eso debe entregárselo al Señor, dedicárselo a Él, y Él seguro lo va a usar. Él lo va a hacer. Ahora, Él va a usar según los dones y capacidades que Él mismo nos ha dado. Dentro de la iglesia, que es un cuerpo de Cristo, todos somos importantes para Él y todos tenemos diferentes dones y capacidades. Pero entonces todos debemos ser entregados al Señor para beneficio y edificación de su iglesia, de los demás. ¿Está de acuerdo? Muy bien. Entonces,
una situación muy especial de esto, hermanos. Personas sencillas, personas trabajadoras como estos pescadores, ¿se da cuenta? En algún momento yo leí, estudiando esto, y decía, el Señor siempre va a buscar a personas trabajadoras, no a personas ociosas, decía ese comentario. Y parece que es así, o es así. Así es. Cualquier ocupación, Él lo usa. Ahora, el Señor nos llama entonces a ser discípulos. ¿Para qué? A ser discípulos de Él, para ser discípulos a otros también. Es decir, que no solamente quede en nosotros esta bendición de conocerle a Él, de seguirle a Él, de tener esta bendición de Él, pero solamente que eso quede en nosotros, sino que nosotros tenemos que ser bendición para otros. ¿Qué significa ser discípulo de Cristo? Según este pasaje que acabamos de leer, vamos a ver dos cosas. Solo que esto, ¿me puedes ayudar pasando? Se quedó. Ok. Bueno, esto ya lo vimos. Déjeme, estoy un poquito complicado aquí. Ahí estamos. Él nos llamó entonces a ser discípulos que hacen discípulos. ¿Entiende esto? Sí, ¿no es cierto? O sea, nosotros tenemos que, sí, discipularnos, pero siempre con un objetivo muy claro en nuestro corazón. Él hacer discípulos a otros. Ahora, ¿qué es un discípulo? ¿Qué significa ser un discípulo? En simple palabra, un seguidor. Alguien que sigue, escuche esto, la vida y enseñanza de otra persona. En este caso, un discípulo cristiano también acepta su llamado a predicar y difundir la buena nueva de Jesucristo. ¿Cuál es la buena nueva de Jesucristo? Id y hacer discípulos a las naciones, enseñándoles todo lo que usted ha sido enseñado, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y he aquí, gracias hermana, eso es, ¿sí? Eso es. Así que hay una promesa muy importante en hacer esto. Esa es la gran comisión y eso es ser un discípulo. Pero miremos según el texto, dos características, dos cualidades importantes que nos muestra aquí. Hay muchas más, pero según el texto nos muestra dos características de un discípulo de Cristo, de un seguidor de Cristo, pero no un seguidor que sigue tras de Él, no sus pasos, sus huellas, que es bueno, pero que lo sigue, pero que lo conoce sobre todas las cosas. ¿Y cuál es la mejor forma de conocer y seguir al Señor, sino según esa imagen a un hombre, a una mujer que se dedica apasionadamente a buscar de Dios a través de su palabra? Que no busca solamente una relación sencilla, sino una relación fuerte, una relación íntima con su Señor. Que a través de su palabra pueda entender claramente la dirección, la instrucción que viene de ellos. ¿Sabe? Yo he evitado ahora decir que la Biblia es un manual de instrucciones. Parece bien, ¿no es cierto? Pero caí en cuenta, hermanos, que normalmente un manual de instrucciones nunca lo leemos. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Usted ha comprado un equipo electrónico, hay un manual, ese manual lo pone a un lado o lo lee rápidamente, es muy aburrido leer esos manuales, no lo leemos y vamos y encendemos el aparato que hemos comprado y a veces lo echamos a perder, ¿no es cierto? O sea, un manual de instrucciones normalmente no se lee, o si lo leemos es muy aburrido leerlo, ¿verdad? Entonces no, yo evito entonces ahora decir que la Biblia es un manual de instrucciones si lo tomamos desde este punto de vista, como algo aburrido, como algo que no es de leerlo. Entonces, hermanos, no, es la palabra de Dios que nosotros necesitamos entender, que ahí yo puedo encontrarme y conocer más de mi Señor, de aquel que yo acepté que sea mi Señor, mi Maestro, como en este tiempo. En ese tiempo, hablando del judaísmo, uno
escogía a su maestro. Pero no, ahora el Señor, en otra lógica, Él escoge a sus discípulos. O sea, el discípulo escogía a su maestro, pero el Señor Jesucristo con Él es al revés. El maestro escoge a sus discípulos y los escoge de esta manera muy especial como lo vemos. Entonces, una relación personal, una relación apasionada, diría yo más, con mucha pasión, con una necesidad especial en nuestro corazón de conocer a aquel en que hemos puesto toda nuestra confianza y hemos dado toda nuestra vida. Si ese es su pensamiento también. Esto es lo que Él, es lo que puede mostrar. Una de las características, una de las cualidades de quien es un discípulo de Cristo. En el versículo 19a Él dijo, vengan, síganme. Solamente los dijo eso, ¿no es cierto? Y si nosotros leemos Mateo así, como lo hemos leído así de corrido, podemos pensar que el Señor Jesucristo salió a caminar por la orilla del mar de Galilea, vio a 4 pescadores, los llamó y ellos los siguieron, como a completos extraños. Pero no es así. Si vamos a los versículos paralelos, porque déjeme decirle que todo esta forma de llamar a los primeros discípulos lo tenemos en Mateo, también en Marcos, también en Lucas y también en Juan. Son los 4 evangelios. Y en Juan nosotros podemos encontrar un detalle mucho más que nos hace pensar que estos 2 discípulos, por ejemplo, Juan y Andrés, sí conocieron del Señor Jesucristo antes. Ahora, le explico esto. Antes de que el Señor Jesucristo empiece su ministerio, ¿quién estaba antes de Él? Juan el Bautista, ¿se acuerda? Él era el precursor, ¿no es cierto? El que fue por delante anunciando la venida del Salvador. ¿Y cuál fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepiéntanse, arrepiéntanse. Sí, ese fue el ministerio de Él. Y entonces, Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista. Juan y Andrés eran discípulos de Juan Bautista. Entonces, Juan era hermano de ¿quién? De Jacobo. ¿Y Andrés hermano de quién? De Pedro. Entonces, entre hermanos, Juan presentó a Jacobo al Señor Jesucristo. Le dijo, mira, porque Juan Bautista se encargó de eso, ¿no? Cuando estaba con sus discípulos, miró al Señor Jesucristo y dijo, he aquí el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado de los hombres. Y entonces Juan Bautista se retira y los discípulos de Juan Bautista son ahora discípulos, seguidores del Señor Jesucristo. Y dentro de ellos, Juan y Andrés. Y seguramente Juan y Andrés nos da a entender esta versión de Juan, capítulo 1 del 35 al 42, solo anótelo, ahí puede leerlo. Juan y Andrés comunican eso a sus hermanos, a sus respectivos hermanos, ¿no? A Jacobo y a Pedro. Así que estos 4 pescadores en realidad sí tenían un conocimiento familiar de que hay un hombre llamado Jesucristo que tenía algo muy especial. O sea, tenían un conocimiento así, digamos superficial, ¿no es cierto? Pero claro, cuando el Señor los llama, ellos entienden que pueden con Él tener una relación mucho más personal. Ya no tanto familiar como decir, sí, escuché de Jesús. Sí, algo especial tiene este hombre. Sí, sé que hay Jesús. Sé que Jesús está allá en el cielo. Ese tipo de pensamiento es lo que posiblemente nos muestra aquí. Tenían estos 4 pescadores. Pero cuando el Señor los llama de una forma personal, ya vamos a ver cuál fue su decisión. Pero quiero detenerme un poquito aquí. Y quiero preguntarles sobre todo, ¿cómo es el nivel de relación que usted tiene con su Señor en este momento? Con Dios. ¿Es solamente una relación de familiaridad? Es decir, sí conozco algo de Dios. Sé que está en el cielo. ¿O tiene usted una relación personal con Él? ¿O quiere tener una relación personal con Él? ¿Cuál es su actitud? ¿Cuál es su respuesta frente a este llamado? Porque Él lo que está llamando es a tener una relación. No una relación superficial, una relación personal. ¿Cuál es
el nivel de relación que usted tiene con Dios en este momento? ¿Personal? ¿Muy íntima? Usted le ha dicho cada día, Señor, como esa imagen, necesito tu dirección, necesito tu fuerza, tu voluntad para yo poder resolver los problemas que tengo y entregarte mis preocupaciones y situaciones difíciles. Y vivir confiado en Él, creyendo en Él sobre todas las cosas, dependiendo de Él sobre todas las cosas. Un discípulo conoce y sigue a Cristo. Conoce y sigue a Cristo. No es una situación solo familiar, ¿entiende? ¿Cuál es la segunda cualidad o la forma en cómo podemos distinguir a un discípulo de Cristo? Según este pasaje, en el versículo 20, lea conmigo, por favor. Quisiera que lo veamos juntos esto. Dice el versículo 20, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Y salte conmigo al versículo 22, que dice, y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Obedece el mandato de seguir a Jesús. Esto es lo que hace un discípulo. Ahora, ¿de qué manera lo hicieron? ¿Esperaron hasta pensarlo? ¿Esperaron hasta que pase algunas cosas? ¿Hasta ver sí o no, si es o no es? ¿Cuánto esperaron? Dice, al instante dejaron las redes, es decir, hermanos, sus trabajos. Al instante dejaron las redes, ¿y qué hicieron? Lo siguieron. Y los otros dos hermanos dejaron enseguida la barca, ¿y a quién? Y a su padre. Y le siguieron. ¿Qué le dice eso a usted? ¿Qué podemos aprender de estos 4 pescadores? Lo dejaron todo por seguir y conocer a Jesús. Trabajo, familia, todo lo dejaron. Entendieron que ese era el llamado para ellos. Inmediatamente obedecieron, hermanos. Por eso qué importante es entender cuál es nuestro llamado. ¿A qué el Señor nos está llamando? No necesariamente nos va a decir que dejemos todo, aunque sería bueno, pero no nos va a decir eso. De pronto, como dije antes, con cualquier situación que nos estemos, profesión, cualquier cosa, dones y situaciones que tengamos, todo eso lo ponemos delante de Él. Pero en donde estemos, necesitamos mostrar que somos discípulos, seguidores, que lo conocemos y que obedecemos su palabra, actuando de la manera como Él quiere que actuemos. No entonces a nuestra voluntad, sino a la voluntad de Él. Según sus preceptos, según la palabra, según lo que cada día Él nos muestra. Viviendo en completa paz con Dios y con los demás. Esa es la forma de mostrar entonces que somos discípulos. Conoce y sigue a Cristo. Obedece el mandato de seguir a Jesús. Hermanos, lo dejaron todo. Al instante lo dejaron todo. O sea, tuvieron que pensarlo. Claro, esta es la obra de su Espíritu que actúa en nosotros seguramente, ¿no es cierto? De una forma muy especial. A través de su Espíritu es que nosotros podemos ciertamente entender el llamado del Señor, pero buscando. Decía Gustavo que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios y es conocer y pedirle al Señor nos revele cuál es el propósito específico que cada uno de nosotros tenemos. O sea, nosotros no podemos decir, yo no sé cuál es mi llamado, entonces no hago nada. Hasta que alguna vez, ojalá, me diga alguien, hermano, tenemos que buscar eso en nuestra responsabilidad. ¿Cuál es su llamado? Un llamado específico, me recuerdo, porque todos tenemos un llamado. Vamos a verlo. Entonces, la primera parte es llamado de Dios, que implica ser discípulos para ser discípulos. Nos llama a ser discípulos que hacen discípulos. Y un discípulo es aquel que conoce y sigue a Cristo y obedece el mandato de seguir
a Jesús. ¿Estamos? La primera parte. Entonces vamos ahora a la segunda parte y esta es la razón del llamado. Porque este llamado tiene una razón, tiene un porqué. ¿No es cierto? Entonces miremos. Dice la palabra en el versículo 19, la parte B. Y los haré, ¿qué dice? Pescadores de hombres. Y ahora, ¿qué significa eso? Pescadores de hombres. ¿Qué significa esta situación? Bueno, esta frase quisiera dividirla en dos partes también. Primero esto. Y los haré. ¿Qué significa esto? Aquí hay una promesa implícita en este y los haré. ¿Qué significa eso? Que lo que no somos ahora, Él va a hacer algo en nosotros. Es decir, hay una transformación. ¿Se acuerda? Porque esa sublime gracia que hemos sido transformados hace posible, hermanos, que podamos ser diferentes y dejar aún trabajo y familia por servirle a Él. Entonces me encanta mucho y le doy gracias a Dios por la vida de estos hombres que hicieron y obedecieron el llamamiento tal y como el Señor lo anhela. Tal y como el Señor espera que nosotros respondamos. Y los haré. Seré transformado por Cristo. Entonces, un concepto erróneo de la vida cristiana es pensar o creer que solo se trata la vida cristiana de que Dios nos va a hacer sentir siempre cómodos, de que Dios siempre nos va a librar de las dificultades. No es tan cierto eso, ¿verdad? Nosotros como cristianos, hermanos, tenemos tantas dificultades en la vida como cualquier otra persona, ¿verdad? ¿Verdad? Así que no es tan cierto, hermano, que pensemos que solamente Dios se encarga de hacernos sentir cómodos y de hacernos y pensar que solamente nos va a librar de las dificultades. Sí lo hace, pero no siempre, ¿verdad? Y yo encontré una frase que quiero compartirlo. Esto está de Rick Warren. Rick Warren es el autor del libro Una vida con propósito. Lea conmigo esto. Dios está más interesado en ¿qué? En tu carácter más que en tu comodidad. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Usted ha visto en su vida eso? Como que el Señor más se preocupa de lo que está en nuestro interior. Y a veces pensamos, pero ¿por qué no salen estas cosas? ¿Por qué Dios no permite que esto pase? Tal vez Él está ciertamente trabajando en nuestro carácter. Tal vez Él está esperando que cambie muchas cosas dentro de nuestro interior para poder entonces darnos lo que necesitamos. El Señor está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Y es una gran verdad esta. Ahora, qué bueno es saber que Dios, ya lo dije, ¿no? Nos ama tal como somos. Eso es bueno saber, ¿cierto? Tal como somos. Pero nos ama tanto para no dejarnos así, sino que quiere guiarnos a que nosotros podamos vivir una vida plena en Él. Lea conmigo 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Ahí usted tiene en la pantalla. Esta es una versión de la Nueva Traducción Viviente. Y en la versión que usted tenga no importa, pueda leerlo conmigo o anote el versículo. 2 Corintios 3, 18. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos ¿a quién? ¿A quién? Al Señor Jesucristo. A medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y los haré. Y nos transformará a su gloriosa imagen a través del poder de su Espíritu Santo. No es entonces con nuestra voluntad, no es con nuestro deseo, es con el poder. El verdadero motor de nuestra transformación es el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y claro, Pablo nos muestra el modelo al cual debemos ser transformados. ¿Y cuál es ese?
al modelo de Cristo. Que todos tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, dice Pablo, Filipenses 2:5. Todos tengamos la misma actitud del Señor Jesucristo. Y tiene que ver con este llamado. Nos llama a tener la misma actitud del Señor Jesucristo. ¿Cuál es? Y de predicar a las naciones. Es decir, el Señor nos manda a no permanecer callados, a hablar las buenas noticias de salvación a aquellos que no conocen de Dios. Eso es el llamado de Él. ¿Qué están dispuestos? ¿Cuál es su respuesta a eso? Porque claro, debo decirle que esta invitación a seguirle, que este llamado que el Señor nos hace, usted puede aceptarlo o puede rechazarlo también, claro. Está en su voluntad. No debe sentirse presionado ni obligado de ninguna manera. De que usted pueda sentir en su corazón, como estos pescadores, de querer verdaderamente y apasionadamente seguir a Dios, a su Señor y Salvador. Entonces, los haré, nos habla de una transformación que el Señor promete que lo va a hacer. Entonces, ahora, cuando nosotros decidimos aceptar como estos pescadores, debemos entender que debemos pagar un alto precio también. ¿Sí, no es cierto? ¿Qué precio pagaron ellos? Lo dejaron todo. Su trabajo, su familia. ¿Qué es lo que el Señor está pidiendo que dejemos, hermanos? Tal vez son cosas más sencillas. Tal vez algo que no es tan grande como dejar a la familia. No es que dejar abandonado, sino que darle prioridad, mejor dice el Señor, ¿no es cierto? Dar prioridad a Jesucristo antes que el trabajo y la familia. Imagínense eso. Pero posiblemente, digo, su llamado es para dejar algo, digamos, un poco menor que eso. ¿Qué es lo que el Señor le pide a usted que deje? ¿Qué es lo que Él ha estado pidiendo y usted sabe que debe dejar? Es costoso, hermanos, porque necesitamos estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos y a tomar nuestra cruz, tomar la cruz de Dios cada día. Esto es costoso, porque le cuesta al hombre dejar su vida pasada o su vida actual que piensas es mejor sin Cristo. Entonces es costosa porque hay que dejar, pagar ese precio. Cuesta al hombre su vida, pero también es gracia. ¿Sabe por qué? Porque le da al hombre la única vida verdadera y real, una vida diferente. Es costoso porque condena al pecado, pero es gracia porque justifica al pecador. Es lo más hermoso. En esa sublime gracia que puede hacer, escuche esto, que pueda un pecador sentirse amado profundamente por Dios. ¿Siente usted eso? ¿Usted se siente amado por Dios? ¿Se siente amado? Ahora le pregunto, ¿se siente amado profundamente por Dios? Eso es lo que hace la gracia de Dios. Eso es lo que hace su gracia. Lo entendimos claramente en estas noches de predicación. Hay que estar dispuestos a pagar un precio entonces, hermanos. Porque le costó la vida al Señor Jesucristo. Porque esa sangre preciosa fue derramada en la cruz por usted y por mí. Entonces, debe costar algo, ¿no le parece? Es eso. Ahora, la segunda parte de la frase dice que Él nos va a hacer o nos va a transformar en ¿qué? Pescadores de hombres. ¿Qué significa ser pescadores de hombres? ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la misión a lo que nos llama Cristo? Significa comprometidos con la misión de Cristo. ¿Cuál es? Que lo conozcan todo el mundo. El deseo de Dios es que todos le conozcan. A través de su palabra, a través de estas buenas noticias que usted con su propia boca y testimonio puede mostrar a alguien que no conoce a Dios. Otra vez, hermanos, no nos quedemos callados. Usted no se puede callar. Usted no puede sentir esta bendición solamente para usted y la vida de los suyos, sino que usted debe
extender este llamado hacia los demás. El llamado a dar fruto en la evangelización se extiende a todo aquel que pertenece a Jesucristo. Los que han sido llamados deben convertirse en llamadores. Hablando de todos los cristianos, mire lo que dejó escrito Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son, hermanos, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen ¿qué? Las obras maravillosas de aquel que los llamó. ¿De dónde? De las tinieblas a su luz admirable. Así que este ha sido un llamado que usted se dio cuenta ya fue hecho. Dice, han sido, más bien dicho, de aquel que los llamó, tiempo pasado. Ya usted fue llamado, ¿para qué? Para salir de esa oscuridad, de esa forma de vivir en la que vivíamos antes y pasar a esta luz admirable donde podemos mirar la vida con otro color, de una forma distinta, ser distintos, ser diferentes. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Eso es usted. Eso somos. ¿Pero para qué? Para proclamar las obras maravillosas que el Señor ha hecho en nuestra vida y como testimonio mostrar a los demás. Esa es la buena noticia que no debemos callar nunca, hermanos. Ahora, Jesús no se limitó a mandar a sus discípulos a convertirse en pescadores de hombres, sino que prometió que los haría pescadores de almas de los hombres. Esa promesa también es una advertencia. ¿Por qué digo eso? Porque cuando el Señor les instruye y les convierte en instructores para instruir a otros, les muestra que ellos nunca van a poder ser instructores eficaces si lo hacen sin el poder de Dios. Así que ahí está implícita una advertencia. Nada podemos hacer alejados de Dios. Nada podemos ni siquiera llevar la buena noticia sin el poder de Dios, sin la dirección de Dios, sin que su Espíritu Santo actúe en nosotros. No lo podemos hacer. Así que, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, ¿qué dice? Producirán mucho fruto porque separados de mí, nada pueden hacer. Juan capítulo 15, versículo 5. Y eso es lo que debemos tener muy claro y muy en cuenta en nuestro corazón. Separados de Dios, ¿qué podemos hacer? Podemos entonces, hermanos, entender ahora. Esto es lo que nosotros necesitamos y somos llamados a esto, llamados. Hay muchas personas que se mueren en un inmenso mar del pecado, que se ahogan, hermanos, por nuestra indiferencia, por nuestra desobediencia, porque no hemos entendido el llamado del Señor para nuestras vidas, este llamado. Y hay mucha gente que se ahoga, y hay mucha gente que se pierde, digo, en ese inmenso mar del pecado y del mundo. Rápidamente, quisiera que podamos mirar estas cualidades de un pescador, ya que dice que nos transforma en pescadores de hombres, ¿no? ¿Cuál es una principal cualidad de un pescador? Yo diría la paciencia, ¿verdad? Un pescador es paciente. Y yo creo que con el tiempo aprendió a esperar. No es una cuestión solamente de lanzar el anzuelo y los peces inmediatamente. Yo creo que nunca pasa eso, ¿no? O no siempre pasa eso. No me gusta mucho eso de la pesca, pero he visto que no es así. Un pescador tiene paciencia. ¿Qué más tiene un pescador? Perseverancia. Porque no es cuestión solamente de paciencia y de lanzar un anzuelo ahí, sino que de buscar el lugar correcto. Voy aquí, voy allá y está buscando en dónde puede pescar. Y es perseverante.
junto con la paciencia. ¿Qué más es un pescador? Un pescador, digo, también debe tener un buen instinto para saber dónde lanzar la red, ¿verdad? Porque de pronto si lo hago en el lugar equivocado, si de pronto hago de una manera no adecuada, de pronto voy a echar a perder la pesca, como puedo echar a perder la vida de muchos hombres y mujeres. Obtener un buen instinto, pero sobre todo, lo que es un pescador es valiente. Estos pescadores del mar de Galilea a menudo enfrentaban grandes y peligrosas tormentas y muchos contratiempos, pero su valentía los hacía creer que podían salir de eso. Ya después el Señor les enseña que no es con ellos, sino con Dios, que podemos salir adelante, ¿cierto? A través de estos peligros y tormentas de la vida. Entonces, paciente, perseverante, con un buen instinto, pero sobre todo valiente para evangelizar, para hablar de Dios, para hablar de las buenas noticias a quienes no la conocen. Esas son cualidades que también están en nosotros y que podemos hacerlo y que podemos practicarlo. ¿Cómo podemos impactar la oscuridad y la perdición en que vive este mundo? ¿Cómo creen que podemos impactar? Si no de la misma manera que lo hicieron estos primeros discípulos. Si obedecemos el mandato de nuestro Salvador, esta llamada de Jesús, al no contentarnos con las justas, conociéndolo constantemente, sino que siguiendo apasionadamente, ¿qué va a pasar? Hermanos, Él nos transformará y nos enseñará cómo ganar efectivamente a otros para Él. Y escuche que dije para Él, no para la iglesia, para Él. Amén. Dios llama a todos los creyentes de igual manera, entonces, a todos nos llama, de la misma manera. Nos llama a la salvación, ya hemos visto, ¿no? Nos ha llamado, ¿para qué ha sido? Para sacarnos de las tinieblas y llevarnos ¿a dónde? A la luz admirable del Señor. Ese es un llamado, pero necesitamos entender, vuelvo a repetir, un llamado específico para mi vida, y eso lo puedo encontrar otra vez teniendo una relación personal y buscando de una forma responsable, sincera, preguntándole al Señor, ¿cuál es mi llamado, Señor? Es el propósito específico que debe ser buscado de nuestro lado. Entonces, hermanos, más allá del trabajo, más allá del ministerio, más allá de la edad que tenga, siempre tiene que estar evangelizando. Siempre tiene que estar ayudando a alguien a crecer en su fe. Quisiera que medite un poquito, hermanos. Tal vez los afanes de este mundo, las preocupaciones, le han impedido, como dice la parábola del sembrador, le han robado la palabra de Dios. Y usted ha dejado que eso sea un obstáculo para hablar. En lo que va del año, mire, hemos terminado ya 6 meses de este año. ¿A cuántos usted está evangelizando? ¿A cuántos usted ha hablado de Dios, hermanos? ¿A cuántos ha transmitido esta buena noticia de Dios? Uno por lo menos. Si no, tenemos 6 meses por delante, hermano. No pierda, no desobedezca, no desobedezcamos este mandato, este llamado de Dios. Hermanos, necesitamos siempre estar hablando de la buena noticia de Dios, ayudando a alguien a crecer en su fe. El llamado a estos pescadores, independiente de las expectativas, porque obviamente tenía muchas expectativas, dudas, curiosidad, emoción, incertidumbre, todo lo que ellos sintieron en principio, nada absolutamente les iba a ayudar para sospechar siquiera lo que les esperaba. Todo acerca de Jesús, hermanos. Su enseñanza, su compasión, su sabiduría, su vida, su muerte, su resurrección, su poder, su autoridad, todo eso iba a hacer que iba
a moldear cada vez más la vida de estos seguidores de Cristo, de estos discípulos. En principio 4 y después 8 más. Total 12. No tenían ni idea de cómo el Señor iba a transformar sus vidas. Pero déjenme decirle esto, hermanos. En solo pocos años, estos hombres simples, rudos, pescadores, estaban de pie ante algunos de los gobernantes más poderosos de la tierra en ese entonces. ¿Y sabe de qué fueron acusados? De haber transformado el mundo. Ese era el pecado de ellos. Dice, estos, refiriéndose a los discípulos, están transformando el mundo. Y a través de eso querían encarcelarlos. Hermanos, lo que comenzó como una inmediata obediencia al llamado de Jesús, terminó cambiando sus vidas primero y luego, en última instancia, transformando al mundo entero. ¿Y sabe qué? Ese sigue siendo el plan de Dios para hoy. Él lo que quiere es que transformemos este mundo. Pero esa transformación empieza por nosotros. ¿Se siente ha sido transformado por la sublime gracia de Dios? Estoy seguro que sí. ¿Ha transformado su familia? En una versión escuché, dijo en Hechos 17:6, estos hombres, estos discípulos lo que hicieron es poner al mundo patas arriba. Transformaron tremendamente este mundo con el Evangelio, con su testimonio, con la palabra de verdad. Le vuelvo a repetir que este sigue siendo el plan de Dios para ahora, para nosotros. Está en nuestras manos transformar este mundo, hermanos. No vamos a transformar el mundo si primero no somos transformados nosotros y nuestra familia y los que están a nuestro alrededor y nuestros vecinos y nuestros conocidos. Y así el mundo entero. Y entonces Dios nos ha hecho un llamado particular. Ese llamado divino no es llamado, déjeme decirlo, no nos llama a la fama, no nos llama al éxito, no nos llama a la popularidad ministerial, no. Tampoco es un llamado extravagante, algo que no podemos hacer, especial. No es un llamado distinguido siquiera. ¿Sabe qué es? Un llamado muy especial, este llamado cristiano, porque es un llamado con mucha pasión para servir de esa manera al Señor. Nos llama para servirle. Y de hecho vamos a hacer un recuerdo de eso. La Santa Cena nos ayuda como un instrumento de transformación de nuestra vida, a entender y a fortalecer nuestra fe. Porque esta es una celebración de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Ya vamos a celebrar eso. Entonces, en la elección de los discípulos, hermanos, mostró Jesús un amor incondicional. ¿No le parece? Un amor totalmente incondicional. Y por esta razón yo le doy gracias a Dios. Porque sé que no espera que yo me glorifique en mí mismo. No lo voy a hacer, nunca lo he hecho. Sino que Él me llamó para mostrar en mí su poder y su gloria. No me escogió por lo que yo pudiera hacer en Él, sino por lo que Él podía hacer en mí. Gracias a Dios. Y Dios sigue llamando de esta manera a todos nosotros. Queridos hermanos, nuestra respuesta entonces, ¿cómo debe ser? ¿Cuál sería su respuesta, hermanos, al llamado de Dios? Ya usted entendió que el Señor nos ha llamado a todos, ¿verdad? Ahora hay que buscar un llamado específico. ¿Cuál va a ser su respuesta a eso? Nuestra respuesta al llamado de Cristo ha de ser igual a la de los discípulos, sin duda. Poniendo el amor a Dios en el centro. Aquellos que reconocen su inmunda condición de pecado y aceptan a Jesús como el Dios veraz, omnisciente, omnipresente, omnipotente, santo y misericordioso, son a quienes Él reconcilia consigo mismo, quien los atrae. Les perdona los pecados. Les quita el temor al juicio que ese pecado ocasiona, pero les comisiona a la gran tarea de evangelización, de ser
pescadores de hombres, incluidas las mujeres, ¿no? Para el reino de Dios. Que el Señor nos ayude.